Arte tolteca. Unas características del arte tolteca. Se originó en el siglo VII en la actual Tula de Allende, México. Las esculturas son antropomorfas, que sus cabezas sostenían el techo de una habitación. Tenían murales con relieves, techos y paredes cubiertos con adobe. En las vasijas predomina el color marrón sobre el rojo y la cerámica era policromada. El coyotlatelco era un tipo de cerámica policromada. Ahí se puede apreciar que el marrón predomina sobre el rojo. Después estaba el hombre haciendo genuflexión, era una cerámica dosada. El plumbate. Después estaba el chacmol, que era un hombre recostado sobre su dorso, el tronco de las extremidades semiflexionadas, la cabeza girada hacia la izquierda, el pecho, abdomen y muslos conformaban una superficie horizontal continua. Arquitectura. El templo de Tlahuicalpantecutl estaba cubierto con piedras labradas. Era un altar donde se hacían sacrificios humanos. Esto es la pirámide B. Los atlantes miden 4,5 metros, labrados en bloques de basalto ensamblados. Son representaciones de Quetzalcóatl como estrella de mañana, ataviado de guerrero tolteca, con pectoral mariposa, un atlant, cuchillo de pedernal, un arma curva, y son representaciones guerreras de la cultura. Sujetaban el techo del templo en la cima de la pirámide, hay el nombre de Atlantes. Acá está la pirámide C, donde era un edificio para uso religioso. Después está el Sopeantli. Este altar, forma de bastidor, se montaba ante la vista pública en conjunto de cráneos con el fin de honrar a sus dioses. Deriva de la práctica de los antiguos mesoamericanos de decapitar a las víctimas en los sacrificios humanos y conservar sus cráneos en una especie de empalizada de madera para su exhibición pública. El Coatempatl. Son serpientes que rodeaban edificios de cultura mesoamérica dedicados a Quetzalcóatl. El muro de la serpiente se nota que está devorando a individuos. Este, estas personas representan el alma de los guerreros de la cultura tolteca. El arte mudéjar como forma de representación simbólica de la realidad. El arte mudéjar tiene un predecesor directo, que fue el arte islámico, nacido en la península arábiga y expandido a través del norte de África hasta llegar a la península ibérica en el siglo X. Es por eso que contamos hasta hoy en España con maravillas artísticas arquitectónicas islámicas. Pero tras la última etapa islámica en el Reino de Granada en 1492, se dan fin a estas manifestaciones artísticas musulmanas puras en España y surge allí el arte mudéjar, producto de la fusión del arte musulmán con el arte cristiano. Podríamos incluso definirlo como un arte arábigo domesticado, un arte de formas musulmanas pero hecho en la península ibérica durante la Edad Media. Existen sobre él tres miradas que lo definen, siendo la más progresista la que considera que es el reflejo de la convivencia pacífica de las tres religiones y culturas que en ella convivieron en la Edad Media, a saber, la cristiana, la musulmana y la judía. Otra mirada que es del extremo opuesto, una mirada muy conservadora, sostiene que el arte mudéjar es la manifestación más auténtica del arte de España y su más fiel representante de identidad española. Una tercera mirada, ascética, simplemente sostiene que surgió así, sin más ni más, como suele decirse en España. La contribución principal del arte mudéjar es a la arquitectura,
debido a su aversión a la representación figurativa, al igual que en el arte islámico. Las características del arte mudéjar son tan propios que se distinguen tanto del arte románico como del arte gótico, aunque a veces se encuentran piezas que son fusiones de el mudéjar con algunas de estos otros estilos. El criterio para determinar si una obra es mudéjar o no debe centrarse en las formas y no en los materiales, ya que tanto en él como en el gótico y el románico algunos materiales suelen repetirse. Las características propias del mudéjar son las siguientes: poca altura en los edificios, uso de materiales frágiles como el ladrillo, el mampuesto, la cerámica. La cerámica suele usarse en suelos y zócalos. La madera se usa mayormente en los artesonados de los techos, en sus partes interiores, y el yeso en los mocárabes de las bóvedas. Los espacios interiores, a diferencia de los artes gótico y románico, que son artes contemporáneos en la última etapa del mudéjar, son espacios que invitan a la intimidad y a la introspección, a diferencia de esos otros dos artes. Son espacios mucho más pequeños y también compartimentados, ya sea con vanos entre columnas o con tabiques divisorios. Es decir, que nos vamos a encontrar con salones de estilo mudéjar en los que las dimensiones no son monumentales y que cuentan con una rica decoración a base de cerámicas y azulejos policromados y alicatados, y con artesonados que decoran la parte interna de los techos, hechos en madera, siguiendo una estructura geométrica, cuando no con bóvedas de estilo mozárabe, que son elementos decorativos en forma de prismas hacia abajo, cuya superficie inferior es cóncava, y que son realizados siempre en yeso. Otro elemento introspectivo dentro de la arquitectura mudéjar es la existencia de patios internos, ya heredada del arte islámico. Quizás el mayor ejemplo y más iconográfico es el Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada, en donde hay 12 esculturas en forma de leones, todos ellos diferentes, tallados en mármol, en donde se puede observar la técnica de trépano para sus melenas, y que sostienen una gran fuente, en donde se puede apreciar la presencia del agua heredada del arte islámico. De esa fuente hacia cada uno de los lados del patio sale un flujo de agua que por fuerza de gravedad desemboca en otras alcantarillas que a su vez van bajando los escalones de la Alhambra, que cuenta con otros espejos y cursos de agua, todos ellos manejados desde la época islámica con una ingeniería hidráulica de avanzada. También encontramos el formato de la torre, que en los alcázares toman el nombre de almenas. Eran torres de vigilancia de estructura cuadrangular y que, a diferencia de los alcázares, que eran fortificaciones, en las iglesias estas torres tienen mucho mayor altura y tienen la función de albergar en su parte más alta el campanario. Quizás dos de los ejemplos más notorios de estas torres de iglesias son la de la Catedral de Teruel, típicamente mudéjar, de ladrillo y con decoraciones de cerámica color verde y amarilla, y la torre de la Giralda. En cuanto a las almenas y a las murallas de alrededor de los alcázares, son las siluetas típicas de estas construcciones mudéjares con origen islámico del sur de España. En estas imágenes vemos un patio con logia de circulación,
con arcos polilobulados, apuntados, con columnas emparejadas. En esa logia de circulación vamos a ver un conjunto de personas, entre las que están los entonces reyes de España y de Gran Bretaña. En el año 1988, con motivo de la primera visita de un monarca británico a España desde el 1588. Esta visita fue importante y se llevó a cabo en ese lugar por el carácter propagandístico del arte mudéjar que brinda el Alcázar de Sevilla. La interpretación artística que están demostrándole a los monarcas es de bailes típicos folclóricos de España, ¿sí? Mayormente el flamenco del sur de España. Cuando el arte mudéjar tiene espacio fuera de España, se lo considera arte neomudéjar. Tenemos en nuestro país algunos ejemplos, sobre todo en las tipologías de patio andaluz. El más famoso es el de Palermo, que fue un regalo del Ayuntamiento de Sevilla para la Argentina en los años 20. En esa época había una fuerte impronta del arte andaluz y mudéjar como identitarios de España. También contamos con mayólicas, con inscripciones árabes y motivos mudéjares en la línea C de subterráneos, que es una línea construida por una empresa española en la misma época, años 20-30. Y contamos también con un ejemplo muy pequeño, pero muy interesante, en nuestra ciudad de Edo, que es un muy pequeño patio andaluz, en las intersecciones de las calles Lavallol y América, justo enfrente del Centro Cultural del Transformador, que casualmente fue la casa de un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa casa no tiene estilo mudéjar, sino renacentista, pero dialoga muy bien con ese patio andaluz porque son estilos inmediatamente consecutivos en lo cronológico y de hecho el renacentista es un estilo que comparte algunas características como las ventanas gemeladas por una columna central, techumbres de tejas, el uso también de mayólicas en zócalos y suelos. Y bueno, si bien las columnas y los arcos de esa casa no son mudéjares, se asemejan en cuanto a que simulan ser logias de circulación y tener un escalonamiento y estar rodeados en lo posible de jardines. El caso propiamente de este pequeño patio andaluz de Aedo consiste en 3 bancos divergentes revestidos en mayólicas mudéjar y lamentablemente 2 de ellos fueron convertidos en maceteros. Eh, en este momento necesitan una restauración integral, pero conjugan muy bien con el estilo de la casa de enfrente, que es de estilo renacentista.